El día de hoy en este video te voy a explicar la historia de las computadoras, ejemplos de estas, cómo se compone cada una y qué cosas básicas deberías saber para conocer a fondo dichos artefactos. Lo que no sabes es que vas a rogar que solo sean las básicas, pero no. Prepárate descerebrado, para que te explote la pipa de sandía que tienes como seso, fortaleciendo tu ínfimo conocimiento respecto a este tema con el video que estás a punto de ver. Y no te dejes engañar por lo que dice el título, porque en este video te voy a enseñar todo lo que tienes que saber sobre las computadoras, desde sus orígenes, así como antecedentes históricos y primeros dispositivos, generaciones de distintas computadoras, automatización, dispositivo actuales, inclusive una breve visión de cómo podría ser la computación en un futuro, una comparativa con los cacharros que teníamos en el pasado con las maravillas de hoy en día, y obviamente no menos importante, una estúpida reflexión sobre cómo influye el impacto de las computadoras en la vida humana actual. Así que ponte cómodo, Neandertal, y comencemos. Primero que nada, hay que entender qué es una computadora. Una computadora es un dispositivo electrónico capaz de procesar datos de manera automática mediante un conjunto de instrucciones llamadas programas. Su funcionamiento se basa en la entrada, procesamiento, almacenamiento y salida de información, lo que permite realizar tareas como cálculos, comunicación, diseño, programación y gestión de datos. Básicamente, la computadora es ese milagro tecnológico que nos permite hacer de todo, desde trabajar y estudiar hasta procrastinar viendo vídeos de gatos a las 3 a.m. Es una combinación de metal, plástico y mucha magia informática que, cuando funciona bien, nos hace sentir como genios, y cuando falla, nos lleva a cuestionar nuestra existencia. Está compuesta por hardware, que incluye componentes físicos como el procesador, la memoria RAM, el disco de almacenamiento y los periféricos. Y por el software, que abarca los sistemas operativos y las aplicaciones que le permiten ejecutar diversas funciones. La primera computadora de la historia fue la ENIAC, desarrollada en 1945 por los ingenieros John Presper Eckert y John William Maudsley en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Esta gigantesca máquina, que ocupaba aproximadamente 167 m2 y pesaba 27 toneladas, fue diseñada para realizar cálculos balísticos para el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. En resumen, la primera computadora nació no para llevar a la humanidad al futuro, sino para asegurarse de que los misiles aliados llegaran con puntualidad germánica a su destino. Así que, mientras hoy usamos las computadoras para memes y maratones de series, su origen se remonta a la necesidad de hacer la guerra con mejor puntería. Al final, la revolución tecnológica empezó con una ecuación bastante simple. Si vas a volar cosas por los aires, al menos hazlo con precisión matemática. Los años 40 y 50, una época dorada donde las computadoras eran tan amigables como un tanque de guerra y ocupaban habitaciones enteras solo para hacer lo que hoy haría una calculadora de $1. Bienvenidos a la primera generación de computadoras, donde la tecnología era primitiva, pero la arrogancia científica estaba por las nubes. Las estrellas del espectáculo eran las válvulas de vacío, unos tubitos que parecían bombillos de Navidad, pero con la funcionalidad de un horno industrial. Eran los responsables de procesar datos, pero también de generar calor como si fueran el sol en miniatura. ¿Ventilación? Claro. Estas máquinas tenían más fallas por sobrecalentamiento que una parrilla eléctrica olvidada encendida. En esta época, las computadoras no tenían sistemas operativos. Si querías que hicieran algo, tenías que alimentarlas con tarjetas perforadas, lo más parecido a intentar programar usando papel higiénico. Ten en cuenta de que si cometías un error, no podías simplemente darle a Control Z, sino que debías empezar de nuevo mientras contenías tus ganas de llorar. Algunas joyas de la época fueron la ENIAC del año 1945, que tenía más de 17.000 válvulas junto con sus poderosos 163 metros cuadrados, y la UNIVAC 1 de 1951, que fue la primera computadora comercial. ¿Cuánto costaba una? Lo suficiente para que solo los gobiernos y las corporaciones con demasiado dinero pudieran darse el lujo de tener una. ¿Rendimiento? Bueno, podrían hacer cálculos complicados, pero a una velocidad que haría que hasta una tortuga bostezara. Y si una sola válvula fallaba, lo que pasaba cada pocas horas, todo el sistema se caía y la fiesta terminaba. ¡No! Y bueno, después de la tragicomedia de la primera generación de computadoras, alguien finalmente dijo: Oigan, ¿y si en lugar de usar esas válvulas de vacío infernales que fallan cada 5 minutos, usamos algo más eficiente? Y así nacieron los transistores. Esos pequeños milagros de la ingeniería que lograron que las computadoras dejaran de parecer calentadores industriales con complejo de genios. Los transistores eran mucho más pequeños, más rápidos y consumían menos energía.
Eso no significa que las computadoras de la segunda generación fueran portátiles, claro. Seguían siendo enormes, pero al menos ya no requerían un sistema de refrigeración digno de un centro comercial. Aquí es cuando las computadoras empiezan a ser un poco más amigables, pero solo un poco. Ya no se programaban con tarjetas perforadas, o al menos, no exclusivamente, sino que aparecieron los lenguajes de programación como el legendario Fortran y el aún más legendario, por lo aburrido, COBOL. Gracias a estos lenguajes, los programadores ya no tenían que jugar con cartoncitos llenos de agujeros, sino que podían escribir líneas de código que solo el 0.1% de la población mundial entendería. Las estrellas de esta era fueron computadoras como la IBM 1401 y la ZS 1604, que eran más rápidas y eficientes que sus predecesoras. Pero no nos engañemos, seguían siendo bestias gigantes que costaban más que una mansión y solo podían permitírselas los gobiernos, las grandes corporaciones y los científicos con fondos ilimitados. Y bueno, básicamente la segunda generación fue Miren, hemos mejorado. La tercera generación fue el. Dios mío, todo se está saliendo de control. Aquí es donde la tecnología dejó de ser un experimento de laboratorio para convertirse en una bestia imparable que se metió en cada rincón de la sociedad. El gran cambio fue la llegada de los circuitos integrados, esos pequeños milagros que tomaron cientos de transistores y los metieron en un chip del tamaño de una uña. ¿Resultado? Computadoras más rápidas, más pequeñas y, lo mejor de todo, más accesibles. Ya no hacía falta vender un riñón para comprar una. Ahora bastaba con hipotecar la casa. Esta fue la era de la IBM System 360, que básicamente dijo, ¿y si hacemos computadoras que sirvan para más de una cosa? La idea de la compatibilidad entre modelos nació aquí, algo así como los primeros indicios de que algún día tendríamos una laptop para ver memes y trabajar, en ese orden. Pero lo verdaderamente salvaje fue que las computadoras dejaron de ser exclusivas de científicos locos y empresas millonarias. Con el tiempo, aparecieron computadoras personales como la Apple II, 1977, y la IBM PC, 1981, que marcaron el inicio de la era en la que cualquiera podía tener una máquina poderosa en casa, aunque la mayoría solo la usara para jugar al buscaminas. ¿Y ahora? Bueno, la tecnología avanzó a tal nivel que tenemos teléfonos más potentes que las computadoras que llevaron al hombre a la luna. La inteligencia artificial nos observa, las redes sociales nos manipulan, y los virus informáticos evolucionan más rápido que los biológicos. En resumen, la tercera generación de computadoras fue el inicio de la era digital en la que vivimos, un mundo en el que podemos hacer cosas increíbles, pero también donde podemos perder 5 horas viendo vídeos de gatos sin darnos cuenta. Vivimos en una época maravillosa, una era dorada en la que los dispositivos hacen tanto por nosotros que ya ni recordamos cómo se escribe con bolígrafo. ¿Automatización? Claro que sí. Ahora tu cafetera te saluda por las mañanas, tu aspiradora decide sola cuándo aspirar el rincón más inútil de la casa, y tu refrigerador te juzga silenciosamente por tu consumo excesivo de helado. La automatización es básicamente eso, dejar que las máquinas piensen más que tú, actúen solo cuando quieran y se equivoquen cuando más importa. Todo está conectado, sincronizado y optimizado, hasta que se va el internet y tu casa inteligente colapsa como las Torres Gemelas. Ahora tenemos dispositivos inteligentes que se actualizan solos, aprenden de tus hábitos, te espían con cariño y te ofrecen publicidad personalizada basada en esa vez que dijiste, chicas solteras, cerca del micrófono. Todo es tan eficiente que pronto ni siquiera necesitaremos existir. Alguna vez, una computadora ocupaba una habitación entera, hacía cálculos lentísimos, y se recalentaba con la misma facilidad que tú viendo una notificación de tu crush. Hoy, tienes una máquina miles de veces más poderosa en la bolsa de tu pantalón, que usas para ver memes y discutir con extraños en internet. Las computadoras pasaron de ser monstruos de válvulas a dispositivos delgados, brillantes y adictivos que llevamos a todas partes. Antes necesitabas un equipo de científicos para operar una. Ahora un niño de 6 años puede hackear el internet del vecino si no le prestas el iPad. ¿Y el futuro? Bueno, si seguimos así, las computadoras del mañana probablemente se implantarán en el cuerpo, leerán tus pensamientos y sabrán que quieres pizza antes que tú mismo. Serán cuánticas, autónomas, emocionales, si es que no lo son ya, y seguramente te recordarán que olvidaste lavar los platos. Pero más allá del sarcasmo, las computadoras cambiaron todo. Desde la forma en que trabajamos, estudiamos y nos comunicamos, hasta cómo sentimos el tiempo y el valor de la atención. Son herramientas increíbles, que usamos para procrastinar como campeones.